Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta su conferencia bimestral que propicia ALAPSA, la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud, Región México, y que nos hacen el favor enormes profesionistas de colaborar con su trabajo. Este trabajo, ustedes saben, es gratuito y es un trabajo de muy alta calidad. Le doy la bienvenida a la doctora Berta Ramos del Río, que ya la tengo aquí en la pantalla a mi izquierda aparece. Yo no sé en las pantallas de ustedes en qué posición aparezca, pero le doy la bienvenida. Y la doctora Rosa Marta Meda, que también la tenemos aquí. Tienes tu micrófono abierto, Rosa Marta, para Sí. que te dejo ya con el micrófono para que presentes a nuestra invitada, la doctora Berta. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco que estén aquí y también a nuestra invitada del día de hoy. Como comenta la doctora Clelia, pues es para nosotros un honor el poder seguir ofreciendo estas charlas, estas conferencias con ustedes y compartir, ¿no?, esta experiencia de colegas con los que hemos trabajado muchos años y nos hacen el honor de estar aquí con ustedes. Bien, yo me voy a permitir presentar a la doctora Berta Ramos del Río. Ella es profesora de tiempo completo de la licenciatura en psicología de la FES Zaragoza de la UNAM. Tiene el grado de la maestría en psicología de la salud por la Facultad de Psicología de la UNAM y tiene el doctorado en ciencias de la salud y salud colectiva en la UAM Xochimilco. Además, es tutora del programa de maestría con residencias en medicina conductual de la FES Iztacala y de la maestría con residencia en terapia familiar con sede FES Zaragoza en la UNAM. Además, se ha desempeñado y se desempeña como terapeuta cognitivo-conductual. Es directora externa del programa del doctorado en psicología de la salud tradicional y el directo de la Universidad de Guadalajara y del doctorado en psicología en investigación psicológica de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Ha sido responsable y corresponsable de proyectos de investigación en diferentes líneas de investigación, entre ellas estrés y salud, cardiología conductual, cuidado informal en salud, entre otras. Y también es colaboradora de la línea de investigación en cardiología conductual avalada por la FES Zaragoza. Bien, la doctora fue bastante, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, Modesta en el CBU que me hizo llegar, porque tiene una trayectoria muy importante y además nos ha acompañado en la formación de psicólogos de la salud desde hace varias décadas. Entonces, para mí es un gusto también, además de presentar a la doctora, es una gran amiga de nosotros. Y bueno, hoy nos va a compartir una temática muy interesante, ya que tiene que ver con las necesidades actuales que se han ido reflejando pues años antes a la pandemia y con la pandemia, pues se hizo cada vez más evidente este trabajo, ¿sí? De la salud y los alcances que se tienen en el ámbito de la psicología de la salud. Bienvenida, doctora Berta, este es su foro. ¿Qué tal, Rosy? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Cleita, también por la invitación que me hicieron para estar en esta tarde, noche aquí con ustedes y bueno, compartir un poquito acerca de lo que hemos venido trabajando en los últimos 5 años, ¿sí? Y bueno, como bien lo comentó la doctora Rosa Marta, hablar de telepsicología, de telesalud, de ciberpsicología, la verdad es que pareciera ser como si fuera un tema de recién surgimiento. Y la verdad es que no. Tiene ya una serie de años atrás que se ha venido trabajando. Sin embargo, a raíz del surgimiento de la pandemia y de todas las emergencias y necesidades que se dieron en ese momento, se hizo visible un trabajo que ya se venía realizando. Y que bueno, al momento de hacerse visible y de hacerse presente como una de las herramientas
de atención médica y atención psicológica en la población que se veía recluida en sus hogares por motivo de la pandemia. Bueno, pues es que ahora la telepsicología, la ciberpsicología, pues ahora es un medio a través del cual pues vamos a seguir trabajando, ¿sí? La verdad es que llegó para quedarse y para abrir un campo bastante amplio de investigación y de aplicación de la psicología. Entonces, pues bueno, de eso hablaremos en esta tarde. Y pues bueno, me voy a permitir compartir una presentación para ustedes, misma que voy a dejar disponible con la doctora Rosa Marta, por si alguno de ustedes la quisiera tener, con todo gusto. Y también voy a apagar mi cámara para que no haya esta interferencia y haya el riesgo de que eh, se interrumpa la conexión con Zoom. Bueno, ahí creo que ya es visible, ¿verdad? La presentación. Sí, Sí, está muy perfecto. bien. Ok. Bueno, pues entonces, como les decía, hablaremos en esta ocasión acerca de lo que es la telesalud, la telepsicología, particularmente en el campo de la salud mental. Y pues bueno, el objetivo de esta charla en esta ocasión, pues va a ser ofrecer una visión general sobre la telepsicología en la práctica clínica y en el contexto de la atención a la salud mental. Algunos de los elementos que iremos revisando a lo largo de la charla tienen que ver con estos puntos. Hablar acerca de los antecedentes de la telepsicología, la conceptualización, los alcances y desafíos, las limitaciones, las competencias del psicólogo que se requieren para que sea un psicólogo que utilice la telepsicología como un recurso para su atención psicológica. Los niveles de aplicación, los recursos digitales empleados en el espacio digital, las aplicaciones en la salud mental, la no aplicabilidad de la telepsicología en salud mental, algunas recomendaciones para su uso, perspectivas a futuro que se vislumbran en este campo y algunos recursos que yo dejaré disponibles para ustedes en dado caso de que estén interesados en ellos, los puedan descargar y en su momento poderlos consultar. Pues antes de que nada, creo que es muy importante recordar algunos de los antecedentes de la comunicación digital. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en este momento, precisamente a través de una plataforma como lo es Zoom, pues es una comunicación digital. Hace ratito la doctora Cleida decía, bueno, bienvenidos a su casa, y dice, no, casa no, porque esta no es una casa. No, sí, es una casa, pero es un ambiente, un espacio digital donde nos vamos a albergar todos nosotros para poder compartir y comunicarnos en relación con el tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Y bueno, recordar que la comunicación digital pues también tiene una evolución, ¿sí? A lo largo del tiempo y solamente me gustaría eh, como señalar algunos de estos momentos que han sido cruciales para el momento actual de lo que es la comunicación digital. Recordemos que, por ejemplo, alrededor de los años 20, ¿sí? Aparece lo que es el teléfono que nos permitió la comunicación a distancia, ¿sí? Recuerdan ustedes, si no es que algunos de ustedes que son muy jóvenes, había estos teléfonos que tenían un auricular y que tenían un disco a través del cual nosotros marcábamos los números a los cuales nosotros queríamos comunicarnos. Entonces, este fue el primer medio de comunicación que tuvimos nosotros en aquel entonces. Esta forma de comunicarse evoluciona a lo largo del tiempo y tenemos que en el año aproximadamente de 1963 surge lo que es el primer teléfono, ¿sí? Inalámbrico, en el cual ahora facilita la comunicación, pero también la movilidad de la comunicación, ¿sí? Entonces, tenemos ya una telefonía mucho más amigable, una comunicación mucho más ligera, una comunicación mucho más
cercana para todos nosotros, ¿sí? En el año de 1971 surge lo que es el desarrollo de las conexiones de Wi-Fi y las primeras redes de intercomunicación. Y por lo tanto también surge paralelamente lo que es el uso del correo electrónico. En 1980 aparecen las primeras computadoras o ordenadores portátiles que nos permiten la comunicación en línea y ya no requerimos de esas computadoras enormes, pesadas, que no podíamos mover de sus espacios y que bueno, esto, así como el teléfono inalámbrico y ahora las computadoras portátiles, pues facilitan la comunicación entre las personas, ¿sí? Estando incluso en espacios diferentes donde podamos entablar estas comunicaciones. En 1990, ¿sí? Hay dos momentos muy importantes. Primero, que es la aparición de los chats, de conversaciones a través del Internet, del uso del Internet. Y en 1995 aparece lo que es el Internet Explorer a través de Microsoft, ¿sí? Y entonces aquí empieza un boom acerca de las telecomunicaciones digitales. En el año 2000, ¿sí? Aparecen lo que son los primeros smartphones, que los primeros teléfonos celulares, y que bueno, esto si lo comparamos con los teléfonos anteriores, pues bueno, ahora tenemos teléfonos con una portabilidad muy amplia, con una diversidad de aplicaciones y de instrumentos que podemos nosotros utilizar para la comunicación, donde ya se integra no solamente el texto y el audio, sino también las imágenes y donde hay incluso animaciones en las imágenes que nosotros podemos ver. Podemos tener contacto y utilidad con, por ejemplo, videos, ¿sí? Y aplicaciones muy particulares. Entonces, el teléfono se convierte en un instrumento totalmente portable, totalmente digital, que nos permite la comunicación incluso globalizada, ¿sí? En el año 2011 aparece lo que es el G Suite de las herramientas de trabajo colaborativo. Y bueno, esto amplía nuevamente lo que es el trabajo de este tipo y las comunicaciones, ¿sí? Empezamos a utilizar pues lo que son el Drive, lo que son las aplicaciones de Microsoft y también, bueno, otro tipo de herramientas de trabajo colaborativo que empiezan a surgir y fortalecerse en estos años. Y después, en el 2018, ¿sí? Empiezan a aparecer lo que son y a fortalecerse lo que son las tecnologías de la información y comunicación. Surgen los primeros drones, las primeras impresiones 3D o impresiones digitales, aparece lo que es la inteligencia artificial, la realidad virtual. Y tenemos incluso que empiezan a surgir aplicaciones de realidad virtual que están enfocadas hacia el tratamiento psicológico, principalmente de las fobias. A partir del 2018, bueno, viene un crecimiento y una evolución muy importante de todas estas telecomunicaciones digitales y que, bueno, incluso hay quien dice que actualmente no sabemos hasta dónde pueden llegar la evolución de estas, ¿sí? De tal manera que simplemente, por ejemplo, a partir del 2023, ¿sí? Del año pasado, y de, bueno, que fuimos totalmente testigos de lo que pasó durante la pandemia, de la utilidad de todas estas herramientas de telecomunicación y que bueno, que empiezan a aparecer los data esfera, empieza a haber el edge computing, el desarrollo del IoT, la telecomunicación 5G, donde empezamos a utilizar también el chat GPT, que es parte de la inteligencia artificial, y la realidad aumentada, ¿sí? Y bueno, una infinidad de herramientas digitales que actualmente están disponibles, algunas con costo y otras de manera gratuita, y que podemos nosotros acceder a ellas para utilizarlas como herramientas
dentro de lo que es la telepsicología. Y bueno, no podemos hablar de telepsicología sin antes hablar acerca de del surgimiento de la telesalud en la medicina, ¿sí? Mucho antes, mucho antes que en psicología, en medicina ya se utilizaban la tecnología y los ambientes digitales para proporcionar servicios médicos a la población. Ujú. De tal manera que, bueno, desde 1924 ya se utilizaba esta herramienta y, bueno, no es hasta 1950 que se utiliza como una herramienta en la medicina, pero en la psiquiatría. Ujú. Y, bueno, esta telemedicina empezó a implementarse en Estados Unidos, ¿sí? Principalmente en el Instituto Psiquiátrico de Nebraska. Ujú. Y, bueno, a través de la telemedicina, nosotros sabemos que hay médicos, por ejemplo, que asisten cirugías a través del uso de las computadoras, que pueden proporcionar atención médica teniendo al paciente del otro lado y haciendo preguntas clínicas que tienen que ver con el trastorno de salud que le aqueja. Asimismo, prescribir tratamientos médicos a través de este tipo de tecnologías. Entonces, la verdad es que la telesalud en la medicina, ¿sí? Tiene un antecedente muy importante para nosotros en el campo de la psicología. Y bueno, ya hablando de telepsicología, tenemos que el término de telepsicología fue utilizado por primera vez en los años 70 por el doctor Walter Dyer, ¿sí? Que él era psicólogo, él era un escritor estadounidense. Sin embargo, en su momento no tuvo gran auge, ¿sí? Y no tuvo el impacto que bueno, pudo haber tenido en esos años. Y bueno, no fue hasta el año 2000, ¿sí? Que la psicología online empieza a expandir su uso, a publicarse estudios sobre la aplicación de esta psicología online y a elaborarse las primeras guías y protocolos de atención psicológica y de actuación en el campo clínico. En el año 2013, ¿sí? La APA define finalmente lo que es la telepsicología como un nuevo campo de prestación de servicios psicológicos, ya sea sincrónica o asincrónicamente, empleando las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, en el año 73, el APA ya empezaba a mencionar las bondades que podría tener la digitalización en el campo de la psicología, ¿sí? En este caso, Borelli y Ritterman en 2015, por ejemplo, afirman que pueden ser incluidas las redes sociales en el quehacer del profesional de la psicología como una diversificación de los procesos de atención y respuesta en los servicios de atención psicológica. Uh-huh. Y como comentábamos al principio, pues no fue sino a través del surgimiento de la pandemia en el 2019, ¿sí? En 2020, perdón, con esta pandemia del COVID-19, que empieza a haber un avance importante, ¿sí? Un uso importante de la telepsicología y del uso de la tecnología de la información y comunicación, ¿sí? En el campo de la salud mental. Uh-huh. Y pues bueno, sabemos que la aplicación que actualmente tiene la telepsicología, pues bueno, es una aplicación que creo yo que puede ser eh, exponencial, ¿sí? Que puede ser imparable y que bueno, es un formato, ¿sí? De atención psicológica que no va a desaparecer, que al contrario, va a tener que enriquecerse, va a tener que ir focalizándose sobre algunos puntos que hay que trabajar de manera concisa para pretender que la telepsicología sea un campo totalmente confiable, totalmente ético, totalmente alcanzable para las personas que suelan consultarlo. Y bueno,
tenemos que, pues bueno, actualmente todo este avance de las telecomunicaciones, de la tecnología, de la digitalización, del uso de los ambientes digitales, ha hecho que la psicología, de estar albergada en un ambiente y entornos totalmente presenciales, ahora también se cuente con entornos, ¿sí? Totalmente a distancia, en línea, ¿sí? Asistidos por la tecnología. Y bueno, creo que es un campo totalmente fértil, emergente y que abre muchas oportunidades para la psicología, el conocer, ¿sí? ¿Qué es el ambiente virtual? ¿Cuál es la eficacia de las intervenciones en este ambiente? Cosa que, por ejemplo, ya conocemos en los entornos presenciales, ¿no? Ahora nos toca evaluar el impacto del trabajo de la psicología, de la atención psicológica en salud mental en espacios digitales, ¿sí? Entonces, se abre una gran oportunidad de investigación en este campo. Por lo tanto, vamos a conceptualizar y entender que la telepsicología no es más que esa prestación de servicios psicológicos que emplean las tecnologías de la información y la comunicación mediante el procesamiento de la información por medios electrónicos, electromagnéticos, electromecánicos, electroópticos y electrónicos, ¿sí? Y que, bueno, son totalmente aceptados, ¿sí? Y validados desde la APA, ¿sí? Desde los años 90 y en el año, pues, actualmente, ¿no? Y bueno, algunos de los alcances de la telepsicología tienen que ver con que esta, ¿sí? Tiene una mayor cobertura y alcance institucional, ¿sí? Amplía el acceso a la atención, especialmente en áreas de movilidad limitada, como las zonas rurales, o aquellas zonas que se encuentran sumamente distantes a algunos lugares donde se encuentran las infraestructuras clínicas y hospitalarias. También se facilita la asistencia remota, ¿sí? El seguimiento de los pacientes a través de estos sistemas y bueno, hace que la telepsicología sea pues bueno una opción para aquellos a los cuales antes no era una opción la atención psicológica. Asimismo, facilita el seguimiento y el monitoreo de los usuarios, de tal manera que, bueno, si antes los seguimientos para nosotros con nuestros pacientes era algo que se dificultaba mucho, a través de la telepsicología y de todos estos recursos digitales podemos facilitar el seguimiento propiamente de los alcances y de los resultados de las intervenciones que nosotros vamos proporcionando a los usuarios. Por otro lado, otro alcance es la comodidad y la flexibilidad que pueden tener estos medios porque permite a los usuarios recibir atención en un horario, ¿sí? En un lugar que les resulte conveniente y sin desplazarse grandes distancias que antes, por ejemplo, tenían que realizar, ¿no? Entonces, la verdad es que esto ha acercado mucho el servicio de la psicología a aquellas personas para los cuales, pues antes no era una opción por una diversidad de factores como puede ser la distancia. Otro alcance puede ser la reducción de los costos, ¿sí? En cuanto a la movilidad, el paciente ya no invierte en transporte. En cuanto a recursos humanos, ¿por qué? Porque ahora contamos con recursos humanos que pueden incluso trabajar desde casa, donde el trabajo se convierte en un trabajo remoto, y esto disminuye los costos incluso para eh, la infraestructura física, donde a lo mejor ya no invertimos tanto en una infraestructura física que nos permita tener un consultorio, que nos permita tener un archivero, que nos permita tener el servicio de una secretaria, en fin, todos estos servicios se convierten, ¿sí? En una opción a partir de la digitalización. Algunos de los desafíos de la telepsicología primero que nada, tienen que ver con la confianza de los usuarios, ¿sí? Al principio, durante la pandemia, ¿sí? Y que empezaban a ofrecerse servicios de telepsicología, eh,
La verdad es que muchas personas e incluso usuarios que ya conocíamos de manera presencial dudaban si el servicio a distancia era confiable, ¿sí? Entonces, la verdad es que tardamos un ratito en hacer que las personas confiaran en un servicio como este, ¿sí? Que se dieran cuenta que la calidad del servicio puede ser igual de manera presencial que de manera no presencial o en línea. Que la seguridad y la privacidad es algo fundamental, ¿sí? Dado que los datos de los usuarios en un entorno digital debemos de resguardarlos, ¿sí? De tal manera que sean tan seguros como lo eran cuando teníamos un consultorio físico, ¿sí? Cuando teníamos un archivero donde albergar, ¿sí? Guardar esta información que solamente le pertenece al paciente. Entonces, un desafío es precisamente garantizar esa seguridad y privacidad de la información personal de los usuarios. Por otro lado, la conectividad, ¿sí? Que es el garantizar el acceso al Internet aún en lugares lejanos o distantes. Sabemos que la conectividad en nuestro país es uno de los problemas importantes, ¿sí? Que la conectividad no es la misma para todos, que la conectividad tiene un costo, que la conectividad, la verdad, si no tenemos nosotros una buena conectividad, ¿sí? Una buena señal de Internet, la verdad es que los servicios a través de la telepsicología y los ambientes digitales, pues no es una opción. Entonces, sí, el contar con una conectividad amplia, ¿sí? Debe de ser un desafío para incluso el gobierno en nuestro país, ¿sí? La tecnología, ¿sí? Contar con dispositivos electrónicos fiables para acceder a los servicios en entornos virtuales. Pues bueno, este es otro desafío importante porque sabemos que a medida que la tecnología avanza, pues bueno, seguramente habrá ciertos dispositivos electrónicos que no estén al alcance de todas las personas, ¿sí? Entonces, esto hace que sea una limitante para aquellos que quieran o que deseen o estén interesados en un servicio a distancia, ¿sí? Entonces, la tecnología, ¿sí? Tiene que ser algo importante a considerar al momento de nosotros pensar en quiénes, ¿sí? Nosotros ofrecer un servicio de este tipo. Por otro lado, la alfabetización digital, ¿sí? Tanto de profesionales como de los usuarios del servicio. Cuando inició la pandemia y que muchos de nosotros fue la primera vez que nosotros proporcionábamos una atención psicológica en línea, lo primero fue, ¿y ahora cómo lo hacemos, no? ¿A través de qué lo hacemos? Y entonces empieza una, empiezan a implementarse una serie de cursos, de talleres, de capacitaciones para el personal de salud, para los psicólogos, ¿sí? Para los estudiantes, que tiene que ver con el uso de la alfabetización digital, ¿sí? Cómo conectarnos a Internet, ¿sí? Ahora lo hacemos de una manera muy rápida, muy fácil, sabemos utilizar los recursos que nos ofrece el Zoom, por ejemplo, pero, ¿sí? En ese entonces no sabíamos ni cómo apagar ni cómo cerrar una sesión de Zoom, cómo compartir una pantalla, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con alfabetización digital. Ujú. Por lo tanto, también tenemos que aprender a través de la alfabetización digital el uso adecuado y responsable de los dispositivos móviles. Ujú. De tal manera que, bueno, esto tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con la privacidad de los usuarios. También, como otro de los desafíos, están las limitaciones, ¿no? Que es el uso de la telepsicología. Es pensar que es un servicio que es para todos, pues no. Hay ciertas limitantes para las personas que pueden tener acceso a este tipo de servicio, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que algunas de las limitaciones son el tipo de demandas psicológicas que podemos atender y no debemos o no podemos atender desde un entorno virtual, ¿sí?
Y bueno, ya decíamos, las limitaciones también pueden ser la alfabetización digital, la ausencia de alfabetización digital de nuestros usuarios, ¿sí? Hay muchas limitantes que tienen que ver con esto. Entonces, antes de nosotros ofrecer un servicio, antes de que tengamos un paciente a través de estos medios, es importante que tengamos en cuenta estas limitaciones y cómo resolverlas. Am, Otras limitantes, por ejemplo, es el acceso y falta de conocimiento del uso de las TICs, ¿sí? Sabremos que existen, pero también pocos de nosotros, ¿sí? Sabemos utilizar la gran diversidad de estas tecnologías de la información y comunicación. Entonces, por lo tanto, va a ser muy necesario, ¿sí? Lo que es la formación profesional eh, en el uso de la tecnología, ¿sí? También la formación profesional en cuanto a eh, el- ciertas competencias, la adquisición de ciertas competencias, tanto disciplinares como competencias genéricas o disciplinares, ¿sí? Que son requeridas para la aplicación de la telepsicología. ¿Qué más? Déjenme decirles. Este, bueno, esto de la protección de los datos es algo sumamente importante y bueno, sabemos que en nuestro país no tenemos todavía una normatividad que regule, ¿sí? El uso y la aplicación de la telepsicología, el uso, ¿sí? Y el resguardo de los datos y de la protección de estos datos de los usuarios que nosotros estamos atendiendo, ¿sí? Entonces, creo que estas limitantes se convierten también en retos que tenemos que atender en el, ¿qué decimos? En lo más inmediato, ¿sí? No podemos dejarlo para largo plazo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, la telepsicología es algo que llegó para quedarse y tenemos que atender todas las limitaciones que podamos encontrarnos a lo largo de su aplicación, ¿sí? Hay países en América Latina como Argentina, como Colombia, como Chile, ¿sí? Puerto Rico, bueno, obviamente en Estados Unidos y Canadá, que cuentan con una normatividad que permite tener reglas de operación para implementar servicios en entornos virtuales desde la psicología. Entonces, es algo en lo cual tenemos que trabajar en México y que tenemos que hacerlo lo más pronto posible. Y de esta manera, pues evitar dificultades éticas, iatrogenias en las personas, en los usuarios, y bueno, también evitar que profesionales que se dicen de la psicología, pues ejerzan en un campo de la psicología que no conocen, ¿sí? Y que pueden cometer pues muchos errores. Bueno, decía también que hay una serie de competencias del psicólogo, ¿sí? Que son requeridas. Y bueno, en el caso de las competencias disciplinares, pues requerimos de que todo psicólogo conozca todas esas competencias clínicas y que puedan ser aplicadas en entornos de evaluación, de medición, de diagnóstico y de formas de intervención. Competencias digitales que faciliten su desempeño en el ambiente virtual. Competencias que tienen que ver con lo técnico-tecnológicas, aplicar la legislación vigente en materia de protección y seguridad de informática, adaptar instrumentos de evaluación psicológica a la modalidad online, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, estamos consultando lo que son la legislación de, del ejercicio de la telepsicología, por ejemplo, de Chile y de Colombia, que son dos países que tienen ya una normatividad oficial desde sus gobiernos para poder aplicar esta forma de psicología, ¿sí? Por otro lado, tenemos las competencias transversales o genéricas que, que nos van a permitir, pues bueno, desarrollar en nuestros estudiantes de psicología, por ejemplo, el pensamiento crítico, analítico, la creatividad, las habilidades de comunicación, la toma de decisiones, resolver problemas, trabajar en equipos multi e interdisciplinarios
y muchas otras. Los niveles de aplicación de la telepsicología, pues bueno, digamos que son los mismos que podemos nosotros implementar en los ambientes presenciales y que tienen que ver con la psicoeducación, con el asesoramiento, con la evaluación, el diagnóstico y la psicoterapia, ¿sí? El apoyo psicológico a través del counseling, ¿sí? En fin, aplicaciones que tenemos en ambientes presenciales, cómo llevarlos ahora a los entornos virtuales, pero, ¿sí? Con seguramente con particularidades muy específicas que, bueno, en su momento iremos precisando al momento de que vayamos evaluando las implicaciones, los resultados que puede tener cada una de estos niveles de aplicación en los entornos virtuales. Por otro lado, tenemos los recursos digitales empleados en el espacio digital de la telepsicología y tenemos aquellos recursos que son apoyados en el Internet, como son plataformas y desarrollo de software, ¿sí? Páginas web, micrositios, apps, la aplicación de la realidad virtual, de la inteligencia artificial. Medios de comunicación digital, como puede ser el correo electrónico, la mensajería por texto, SMS, la mensajería MMS, la mensajería instantánea por WhatsApp, chatbots, etc. ¿Sí? Herramientas de comunicación digital utilizando redes abiertas, como puede ser Twitter, Facebook, Messenger y otras. Asimismo, plataformas de comunicación en redes sociales de contacto individual, como pueden ser los foros o los perfiles más personalizados o cerrados de Facebook y de videoconferencia. Aquí, bueno, pues simplemente es una integración de algunas aplicaciones que se han tenido de la telepsicología en salud mental. Y bueno, como pueden ver, sí, muchos de ellos incluso son aplicaciones y reportes que se han hecho incluso desde antes de la pandemia, ¿sí? Y tenemos que la mayor parte de las aplicaciones de de la telepsicología se enfocan mucho hacia lo que son, por ejemplo, los trastornos emocionales, el manejo de la ansiedad, de las fobias específicas, de algunos problemas de salud, de la depresión, de programas que están enfocados hacia la promoción del bienestar emocional, tanto a población clínica como a población no clínica, la atención a pacientes crónico-degenerativos, en fin, una diversidad de aplicaciones que podemos encontrar actualmente y que, bueno, muchas de ellas que incluso podríamos continuar estudiando para ver cuál es su impacto, ¿sí? Y su resultado en la población que se atiende. Y bueno, tenemos que a partir del surgimiento del COVID-19, de la pandemia, pues bueno, surgieron una diversidad de reportes, ¿sí? Que tienen que ver con el bienestar psicológico, con los trastornos emocionales, con la adherencia al tratamiento, con problemas de violencia, problemas de pareja, ideaciones suicidas, consejería psicológica, en fin, ha habido una diversidad de problemáticas que se han atendido y que, bueno, se han evaluado sus impactos. Por otro lado, tenemos que Martí y Cebrián, que son dos psicólogas españolas, que ellas incluso fueron las primeras en publicar un manual operativo para la aplicación de la telepsicología en el campo de la salud mental. Los estudios que ellas se han realizado y la experiencia que les ha dado la aplicación de la psicología en entornos virtuales, ellas sugieren, ¿sí? Que, por ejemplo, este tipo de formato de atención psicológica debe de evitarse en personas que presentan ideaciones suicidas, ¿sí? En agresores sexuales, violencia de género o relaciones violentas, ideación homicida o amenazas de hacer daño a otras personas, trastornos de conducta alimentaria, abuso de sustancias, trastornos graves que impliquen una pérdida de juicio de realidad, como los trastornos psicóticos, en fin. Y actualmente podemos encontrar otras
evidencias mucho más recientes que nos hablan de que, bueno, cuáles son esos problemas de atención, esas demandas psicológicas que no deben de ser atendidos en un entorno virtual y que deben de ser atendidas tradicionalmente en un entorno mucho más presencial. Y bueno, algunas recomendaciones para el servicio en telepsicología, pues tienen que ver con la actualización y capacitación en el manejo de los medios técnicos que se van a utilizar, ¿sí? Decíamos ya, tenemos que formarnos, capacitarnos y actualizarnos en el uso de la tecnología, en el uso de las TICs, pero también en adquirir competencias disciplinares y transversales que nos permitan tener un buen ejercicio en este campo de la psicología. Usar programas que permitan verificar la identidad de los contactos, ¿sí? Siempre que nosotros atendamos, ¿sí?, a alguien a través de los entornos virtuales, siempre debemos de constatar la identidad de las personas que atendemos. Y bueno, creo que es importante a veces también el pedir algún tipo de información de los pacientes, pero asimismo nosotros ofrecer información de nuestras acreditaciones para que las personas también sepan quién está detrás de esa pantalla y que está ofreciendo un servicio de psicología, ¿sí? Somos licenciados, somos maestros, somos doctores en psicología, tenemos alguna especialidad, tenemos un número de registro profesional, trabajamos para una institución, etcétera. Son una serie de datos, información que permite al usuario conocer de quiénes somos nosotros. Por otro lado, contar con sistemas que garanticen la seguridad y la privacidad. Nuevamente, utilizar entornos seguros, ¿sí? Por ejemplo, consideramos que Zoom puede ser un entorno seguro, ¿sí? No al 100% seguro, pero sí seguro en el sentido de que nosotros sabemos a quién le estamos permitiendo el ingreso a la plataforma y a quién no. Podemos pedirle que utilice datos de identidad para poder entrar a esta plataforma. En fin, eh, podemos utilizar una plataforma como esta que nos permita tener ese entorno seguro. Actualmente ya hay también algunos desarrolladores que se han ocupado en diseñar estas plataformas que se piensa pueden ser seguras para el uso de los datos, para la atención que se pueda proporcionar a las personas y para resguardar la información que nosotros obtenemos de nuestras sesiones, ¿sí? También garantizar las comunicaciones que deben estar cifradas con un cable o contraseña, ¿sí? Que eso también ya lo hacemos a través de nuestros teléfonos celulares, guardar copias de seguridad de la información que nosotros estamos teniendo y siempre tenerla encriptada. Se sugiere borrar todas aquellas copias que puedan estar en algunos medios donde alguien, ¿sí?, por accidente o por intención, tenga acceso a la información, ¿sí? Garantizar que los datos personales y comunicaciones estén protegidas, asegurarnos de que la sesión solo esté abierta en un dispositivo y no en más de uno, ¿sí? A veces hay personas que dicen, bueno, es que tengo mi computadora, pero también voy a abrir mi celular. No, como parte de la normatividad que vamos a exigirle a la persona que debe de cumplir, es precisamente contar solamente con un dispositivo disponible para la conexión y para el servicio que nosotros vamos a prestar. Tener una buena calidad de conexión, como ya lo habíamos dicho. Y bueno, también de alguna manera prever y tener presente los espacios físicos en los cuales se va a llevar a cabo el trabajo, ¿sí? Que el paciente puede elegir un espacio seguro, un espacio donde se sienta cómodo, un espacio donde se sienta en privacidad para poder expresar, ¿sí?, todo aquello que él necesite y quiera
durante las sesiones que estamos teniendo en estos ambientes virtuales, ¿sí? De la misma manera, nosotros como terapeutas, ¿no? Garantizar ese espacio seguro, donde no haya interrupciones, donde no haya ruidos y donde el paciente también se perciba en confianza y con seguridad. Y bueno, algo sumamente importante, pues el uso del consentimiento informado, ¿sí? Nosotros de manera presencial contamos con un consentimiento, ¿sí? Que el paciente firma de manera física y que nosotros le damos a conocer y que sabe de cuáles son las acciones que nosotros vamos a realizar durante el tiempo que dure el proceso terapéutico o la atención psicológica, qué cosas se permiten y qué cosas no se permiten. Esto lo hacemos de manera presencial. Pero ahora en los entornos virtuales esto se ha hecho un poquito más complejo. Sin embargo, es algo que debemos de tener presente siempre, ¿sí? Hay actualmente algunos formatos de consentimientos informados, donde incluso al paciente se le pide, por ejemplo, que firme de manera digital. O sea, donde me volteé aquí en el labio. ¿Pueden, por favor, apagar su micrófono? Ujú. Entonces, estos consentimientos informados, siempre van a ser importantes incluirlos dentro de nuestros protocolos de atención psicológica, desde la telepsicología. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas a futuro de la telepsicología? Pues, primero que nada, que la creciente demanda que se ha tenido de estos servicios, pues, nuevamente, a raíz de la pandemia, ¿sí? Actualmente hay instituciones que prestan tanto servicios presenciales como servicios en línea de psicología, ¿sí? O solamente prestan servicios en línea, ¿sí? Entonces, sí, este tipo de atención psicológica viene en una creciente demanda y por lo tanto hay que estar preparados para atenderla. Por otro lado, como una perspectiva futuro, pues es la formación y capacitación en competencias digitales, nuevamente, del personal que ofrece los servicios de telepsicología, el desarrollo de plataformas digitales, ¿sí? Que integren servicios tanto presencial como a distancia, donde podamos integrar equipos de trabajo multi e interdisciplinarios. La investigación, ¿sí? Es un aspecto que tenemos que atender, ¿sí? De una manera importante, porque tenemos que evaluar la eficacia y la seguridad de la telepsicología en diferentes entornos, ¿no? Los modelos teóricos, evaluar el impacto y la relevancia de ciertos modelos teóricos en estos entornos virtuales, las condiciones clínicas de los usuarios, como ya decíamos, hay ciertas demandas psicológicas que pueden atenderse y otras no. Y bueno, en fin, podemos tener una diversidad de oportunidades en cuestión de investigación. Por ejemplo, un área de investigación importante es la psicometría en entornos digitales, ¿sí? Cómo nosotros empezamos a diseñar instrumentos que puedan ser utilizados en estos entornos, cómo tener las calificaciones, cómo proporcionar la información a la persona, en fin, creo que también es otro aspecto importante y que bueno, tenemos las validaciones de los instrumentos en ambientes presenciales, pero no en ambientes digitales. Por otro lado, la regulación. Contar con normas que regulen la práctica de la telepsicología, el uso de datos personales, la confidencialidad y el respaldo de la información, la certificación de quienes otorgan un servicio, entre muchos otros. Sabemos, por ejemplo, que en el código ético del psicólogo, ¿sí? No hay, ¿sí? No hay nada que tenga que ver con el ofrecer servicios en ambientes digitales desde la psicología. Entonces, es algo que tenemos que incorporar al código ético del psicólogo, ¿sí? Entonces, son algunas de las perspectivas a futuro que podemos tener presentes y que hay que trabajarlas lo más pronto posible, ¿sí? Y bueno, aquí hay algunas preguntas que yo había traído, bueno, pero ya por problema de tiempo no lo vamos a poder hacer, que mi idea era que pudiéramos en salas de Zoom, en pequeños grupos, poder trabajar estas preguntas
y poder conocer lo que cada uno de ustedes puede compartirnos en torno a ellas, ¿no? Pero bueno, las dejaré aquí para que en su momento ustedes de manera ya más personal las puedan reflexionar y pensar un poquito sobre ellas y sobre lo que tiene que ver el tema de hoy, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí les preguntaba qué problemas derivados del uso de la telepsicología proponen, que sean investigadas desde su perspectiva, desde sus plataformas, desde su práctica profesional, desde sus instituciones donde presten servicios de salud mental. También qué reglas consideran deben ser incluidas en la normatividad para el buen uso de la telepsicología, qué competencias proponen ustedes deben incluirse en la formación y actualización de los psicólogos hoy en día. Sabemos que en los programas curriculares de las carreras de psicología no hay nada contemplado actualmente que tenga que ver con el desarrollo de estas competencias de los psicólogos que están en formación, ¿sí? Entonces, sí es algo que tenemos que incluir en en los planes y programas de estudio de formación de psicólogos y también en las ofertas académicas y de actualización de los profesionales de la psicología ya en ejercicio. Y por último, ¿cuál es la relevancia de la telepsicología para los psicólogos en el contexto actual? ¿Sí? Habrá, por ejemplo, psicólogos que trabajen en instituciones de salud, habrá psicólogos que ejerzan la práctica privada, habrá psicólogos que a lo mejor estén en el contexto laboral, otros en el contexto educativo, en ambientes rurales o comunitarios, en fin, ¿cuál es la relevancia de de la telepsicología en estos ambientes, en estos contextos? Y bueno, algunas de las conclusiones Conclusiones, ya lo tenemos. que puedo compartirles es que la telepsicología ofrece una oportunidad única para mejorar el acceso y la calidad de la atención en salud mental. Es indispensable abordar los desafíos y garantizar la seguridad, la calidad y el trabajo ético en estos servicios. La telepsicología tiene el potencial de transformar el panorama de la salud mental, proporcionando atención accesible, flexible y personalizada a un número mayor de personas. Es necesario e indispensable incorporar a los planes y programas de estudio competencias disciplinares y transversales enfocadas a la aplicación de la psicología en el entorno virtual, ¿sí? Creo que son algunas de las conclusiones que yo podría compartir con ustedes. Y que bueno, aquí les muestro algunos recursos, ¿sí? Que son recursos físicos, textos que tienen que ver con este tema, ¿no? Un libro, por ejemplo, que se editó en la en la FE Zaragoza, ¿sí? Que se llama así, Experiencias en Ciberpsicología hacia una nueva era de la psicología. Este libro lo coordinamos con el doctor José Martín Noguera. Él es presidente de Cibersalud en España y él actualmente es el presidente del Congreso en Salud Mental Digital, que se lleva a cabo año con año y que, bueno, concentra mucho del trabajo que han hecho varios psicólogos en diferentes partes del mundo en relación con la ciberpsicología y la telepsicología. Aquí dejo la liga donde ustedes pueden descargarlo de manera gratuita y pueden consultarlo con todo gusto, de manera libre. Tenemos también de manera impresa el manual de telesalud mental en tecnologías digitales de la práctica clínica, que es también coordinado por el doctor José Martín Noguera. Y recientemente, en este año, que salió el libro de casos en telesalud mental, que coordina también Juan José Martín Noguera y el doctor Felipe Soto Pérez, que él es de la Universidad de Salamanca. Y en este libro, la verdad es que es conjunta, integra una diversidad de experiencias que tienen que ver sobre la aplicación de la telepsicología en diferentes ambientes digitales, ¿sí? La inteligencia artificial, el uso de los chatbots, el uso del WhatsApp, en fin, de una diversidad de casos clínicos que se abordan y que, bueno, son una evidencia de lo que existe actualmente. Y bueno, finalmente,
Actualmente, estos son otros recursos. Sí, este es el Congreso Internacional de Salud Mental Digital, que les digo que se lleva a cabo año con año. Esta es la liga del Ah, no Congreso. se ve la liga, ¿la tienes por ahí? Sí, aquí la tengo y se las voy a proporcionar. Es un congreso que, como les digo, se lleva a cabo año con año. Pueden tener un acceso gratuito, ¿sí? Pero también pueden tener un acceso pagando una inscripción que solamente es para obtener la constancia del congreso. Sin embargo, las participaciones, las conferencias, todo lo que se desarrolla dentro del congreso es totalmente accesible, ¿sí? Gratuito para quien esté interesado. Entonces, aquí está la liga del congreso del año pasado. Todavía no tenemos la fecha del congreso de este año y en su momento, si la tuviera, yo se los comparto. Tenemos también aquí algunas conferencias y participaciones que hubo en estos congresos. Y bueno, me pareció particularmente muy interesante, que no es más que cómo desde la telepsicología, desde la ciberpsicología, se llevan a cabo las evaluaciones psicológicas en línea. ¿Qué tipo de plataformas podemos nosotros tener acceso para llevar a cabo estas evaluaciones? En fin. Y bueno, aquí hay otros recursos que ustedes pueden tener ahí disponibles de manera inmediata y que bueno, pueden consultar en el momento que ustedes así lo consideren. Y bueno, estas son las referencias que tengo para ustedes y pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y quedo aquí por si hubiera alguna pregunta. Gracias, doctora Rosa Marta. Cleide. Muchas gracias, Muchas doctora gracias, Berta. Y doctora. bueno, yo creo que Tenemos muy una mano levantada desde hace Perdón. mucho rato, la Sí, de de Fabiola, una Fabiola. disculpa. Le estaba despidiendo, No, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Fabiola. Felicidades, Berta. Hola, Fabi. Súper interesante tu tema. Y a mí me surgen pues dos reflexiones, una pregunta en relación a qué aceptación o satisfacción en los usuarios em, tienen los servicios de telepsicología. Recuerdo en época de pandemia que todos estábamos así súper alertas de la crisis de salud mental que se aproximaba o que ya estaba presente, que la UNAM ofrecía servicios de telepsicología y que los estaban luego anunciando, ¿verdad? Por favor, llámenos, porque la gente no acudía. Esa es una, o sea, qué tanto la gente, las personas confían en esta estrategia de telepsicología, para decirlo de alguna manera coloquial, para abrirse, ¿no? Ante una persona. Y la otra tiene que ver con algo que tú ya señalaste y que me parece muy relevante enfatizar, y tiene que ver con los aspectos éticos y legales del uso de la tecnología en el trabajo en psicología, ya sea para evaluación, para investigación, para atención directa a personas, etcétera. Porque como en muchas otras cosas, pareciera que la tecnología va mucho más rápido que la regulación para su uso. Como la inteligencia artificial, yo leía hace como un año ya un artículo de unos psiquiatras que utilizaban inteligencia artificial para diagnosticar depresión a partir de los posts de las personas en Facebook y en Twitter, bueno, que ahora se llama X, y que encontraban que su diagnóstico era más preciso que el de psiquiatras entrenados. Pero dices, ¿y cómo le pides permiso a la persona? A ver, permíteme meterme a su Facebook cuando es información pública. En fin, tiene muchas implicaciones, pues éticas y legales en cuanto a la regulación. Y muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Fabiola. Mira, yo creo, me extraña este dato que comentas de que había poca demanda de los servicios de atención psicológica en la UNAM. De hecho, estaban abarrotados los servicios en pandemia.
Por ejemplo, particularmente en Zaragoza hubo el área de formación integral abrió un servicio de psicología en línea, ¿sí? Precisamente para estudiantes, trabajadores y académicos que requirieran en su momento durante la pandemia de atención psicológica. Y la verdad, la lista de espera era amplísima. De tal manera que, bueno, sí, el abrir este servicio fue una oportunidad para muchas personas durante la pandemia. En la Clínica de Salud Mental en la Facultad de Medicina, la línea de atención psicológica en la Facultad de Psicología, la línea de atención psicológica de la UAM Xochimilco, en fin, hubo una diversidad de opciones durante la pandemia que universidades institutos, ¿sí? Y algunas asociaciones abrieron esta oportunidad para que pudieran ser consultados aquellas personas que lo demandaran, ¿sí? En cuestión de la confianza, yo creo que al principio, como era una experiencia poco conocida, un servicio del cual no sabíamos mucho, al principio los usuarios creo que sí, y creo que hasta nosotros, ¿no? Desconfiábamos un poco acerca del servicio que se pudiera ofrecer en línea. Sin embargo, actualmente la verdad es que hay personas que incluso cuando solicitan el servicio hasta nos preguntan, y no, y pudiera ser mejor el servicio en línea más que presencial, porque se conjuntan otra serie de factores que comentábamos al principio, ¿no? Los costos, las distancias, la movilidad, en Claro. fin, para muchos pacientes, la verdad es que esta opción resultó excelente para ellos, ¿no? Lo que sí yo creo que hay que tener mucho cuidado y que tiene que ver con la parte ética y legal es también a partir de la pandemia, ¿sí? Yo creo que hubo psicólogos por todos lados, salieron psicólogos, en fin, hasta Hongos. estudiantes ofrecían atención psicológica. Entonces, algo que tenemos que cuidar mucho es siempre que ofrecemos un servicio de telepsicología, antes que nada, presentarnos nosotros con nuestras acreditaciones a los usuarios que están demandando nuestro servicio. Ujú. De tal manera que nosotros, el paciente sepa que nosotros estamos certificados en nuestra profesión, ¿no? Que estamos capacitados para dar un servicio, que tenemos un registro profesional, en fin, que nos respalda una institución, ¿no? Entonces, eso es importante. Y que bueno, creo que es importante, decía yo también, que trabajemos ya sobre lo que son las normatividades y las reglamentaciones para el uso de estos entornos virtuales como parte de nuestra práctica profesional. Entonces, por ahí en la bibliografía hay algunos guías, ¿sí? Y la normatividad, por ejemplo, de Colombia, que ellos han trabajado y que ya tenían desde antes de la pandemia y que tienen ya implementado como un servicio, ¿sí? Dentro de sus instituciones de salud. Lo mismo que Chile. Por eso es que hay tanta evidencia de estos casos, ¿sí? Y experiencias del uso de la telepsicología en estos países, ¿sí? Antes de la pandemia. Entonces, creo que en México tenemos mucho que trabajar en este sentido. Ujú. Sí, y lo de que no acudían a los servicios, yo escuché una entrevista en un programa de radio donde Ujú. la responsable de un servicio de la UNAM decía, tenemos psicólogos y no nos llaman. De ahí obtengo la información, pero no sé si fue posteriormente que ya tuvo más auge, ¿no? Y me da gusto lo que me dice saber que De hecho, efectivamente ya la gente se animó. de hecho, actualmente todavía el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene abierto el servicio de telepsicología y de atención psicológica en línea para profesionales de la salud, ¿sí? Y para usuarios que requieren del servicio. Entonces, y eso, bueno, lo acabo de ver recientemente, que la línea sigue abierta, ¿no? Buena Ujú.
Excelente. Gracias, Fabi. Muchísimas gracias, felicidades. A ustedes, gracias. Muchas gracias, doctora Berta. Pues ha sido un placer escucharla. No hay ninguna otra manita levantada. Le agradecemos muchísimo su presencia, le agradecemos muchísimo su compartir todo este conocimiento con nosotros y pues hay mucho, mucho que trabajar al respecto. Seguro que sí. Y pues bueno, quedamos con usted atentas. Rosa Marta esperará la presentación para poder compartir los links y toda esta parte que nos dice para compartirlo por ahí a través de Facebook o a través del correo. Y pues en breve también nos harán el favor de hacer sus reconocimientos de asistencia. Gracias, doctora Cleida. Si gusta, ahorita lo que podría compartir es la liga del libro de ciberpsicología, que Maravilloso. es el de la FE Zaragoza, y sí, sin problema, podemos compartirlo inmediatamente. Claro que sí. Permítame. La compartimos aquí en el chat para los que están. Y le platico que yo trabajo en telepsicología, precisamente. Desde antes de la pandemia conocí a un chico empresario que quería abrir un servicio de telepsicología. Por motivos muy personales, él tuvo un problema de suicidio cuando era adolescente, no encontró un buen psicólogo, anduvo dando tumbos y finalmente sale adelante y dice la gente debería de tener acceso a tener un psicólogo cerca. Y entonces se pone a trabajar para hacer un servicio de telepsicología. En la actualidad se llama Therapify. A mí me tocó entrar poco antes, bueno, estaba empezando la pandemia, a él lo conocí antes cuando estaba apenas empezando su proyecto y le fui dando algunos tips y me invitó a trabajar con él empezando la pandemia y me tocó profesionalizar precisamente la red de psicólogos. El constatar que todos fueran psicólogos, todos con maestría en área clínica, capacitados para dar terapia. Me tocó crear cursos para entrenarlos, para dar terapia en línea, fortalecer toda esta área de la ética, del crear dentro de la misma plataforma, crear una plataforma propia para no tener que estar expuestos a un Zoom o a un Meet o a alguna otra cosa por fuera, sino tener una plataforma propia, crear un expediente clínico virtual cifrado para que se guardara la información y se respaldara y no hubiera ningún problema de pérdida de información, hacer todo esto en términos y condiciones es donde se aborda este tema del consentimiento informado y para el trabajo con menores crear un sistema de verificación de los padres o tutores para atender a menores. Es interesante. Me ha tocado trabajar, tengo 4 años trabajando con ellos, muy fuerte y muy bonito. Trabajo muy, muy bonito. Sí, yo creo que es un área de oportunidad muy, muy grande, en todos los sentidos. Entonces, por el área formativa, ¿sí? Por la investigación, por la creación de instrumentos, la adaptación de La adaptación. Psicoterapias, en fin, yo creo que sí es un área nueva para nosotros, ¿sí? Y que bueno, habría que ver qué están haciendo otros para que nosotros podamos avanzar también, ¿no? Con la experiencia que han tenido. Por ejemplo, tengo entendido que el TEC de Monterrey, en la carrera de Psicología de la Salud en Campus Monterrey, ellos como parte de la práctica supervisada que llevan los estudiantes es precisamente ser entrenados para proporcionar atención psicológica en Servicio línea. virtual. Así es. Entonces, ellos hasta ahorita, esa es la única, ¿cómo decir?, evidencia que tengo de que ya hay programas de psicología que están encauzando sus programas formativos hacia allá, ¿no? Sí, maravilloso,
mucho trabajo por hacer. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a los Pues, asistentes. Muchas gracias Mu- a todos. ¿Y me permites Rosa Marta, adelante. despedir? Sí, gracias. Doctora Berta, para nosotros ha sido un honor tenerte aquí, pues una temática bastante innovadora y una necesidad. Creo que nos dejas ahí ese sabor de seguir buscando estas alternativas. Y bueno, gracias por toda tu bondad de compartir estos links. Y bueno, cuando yo los tenga, la presentación se las hago llegar a los, pues a los que asistieron hoy para que puedan buscar esta información. Y Todo muchas gracias a todos y bueno, bonita noche. Y gracias, muchas gracias, Berta. Gracias, un abrazo y buenas noches. Buenas noches. Buenas Bye. noches.